Celebra hoy la fiesta del Beato Jordán de Sajonia. Jordán de Sajonia fue el sucesor de Santo Domingo de Guzmán en la orden de los dominicos y el gran propagador de la comunidad de esa orden. Nació en Sajonia, al sur de Alemania, y se doctoró en la Universidad de París. El miércoles de ceniza del año 1220 entró en la comunidad de los dominicos. En el caso de Jordán de Sajonia, es uno de los más impresionantes de la historia. Un hombre que entra a una comunidad y a solo 3 años de estar de religioso reemplaza al santo fundador y llega a ser superior general de toda la comunidad. Primero fue nombrado superior provincial de la región más difícil de gobernar que tenía esa comunidad, que era la Lombardia italiana. Santo Domingo tiene el honor de haber sido el fundador de la comunidad de los padres dominicos, pero Jordán de Sajonia fue el gran propagador de esta gran comunidad. Dicen que Jordán de Sajonia es el patrón de los capellanes de universidades, porque este santo sacerdote recibió de Dios unas cualidades admirables para lograr ejercer influencia entre los universitarios. Un compañero suyo dice: las casas religiosas donde habitaba el padre Jordán parecían colmena por los muchos jóvenes que entraban a hacerse religiosos y por los muchos que allí salían para ser superiores de otras casas religiosas. El padre Jordán no solo se iba a las universidades a conseguir jóvenes muy bien instruidos para que se hicieran religiosos, sino también que iba a los campos y a los barrios obreros a invitar muchachos a que entraran en la comunidad. Cuando Dios le confía a una persona un oficio especial, le concede las cualidades que para ese oficio necesita. Y el padre Jordán le confió Dios el oficio de conseguir muchas vocaciones para la vida religiosa y por eso le concedió unas cualidades admirables. El padre Jordán, aprovechando que Dios le había concedido tal eficacia de la palabra, que donde quiera que predicaba o hablaba la gente conseguía vocaciones, fue recorriendo ciudades y países, predicando y consiguiendo que muchos jóvenes entraran a religiosos. El Señor le concedió la inmensa alegría de que el fundador de la comunidad, Santo Domingo de Guzmán, fuera declarado santo por el sumo pontífice en 1234. Con esta bella noticia, ya Jordán podía irse al cielo tranquilo y dispuso viajar a Jerusalén para visitar los santos lugares donde vivió y murió nuestro Señor Jesucristo, y para visitar a los padres dominicos que ya trabajaban en esas tierras. Pero el viaje de regreso, el barco que lo transportaba fue lanzado por una violenta tempestad a la costa de Siria, frente a la ciudad de Ptolemaida, y Fray Jordán y los demás pasajeros murieron ahogados. Era el 13 de febrero del año 1237. Un gran santo que casi nadie lo conoce, que prácticamente es el que puso la base de los dominicos, y todo el mundo pues conoce a los dominicos, pero casi nadie conoce al beato Fray Jordán de Sajonia. Hacemos la oración para abrir la santa palabra de Dios. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Abrimos la santa palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 4. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que se unen con nosotros a través del internet hoy o que van a ver las clases durante todas las semanas. Muchísimas personas están viendo las clases durante más de 1000 y tantas personas entran a ver cada clase. Y este fin de semana estuve en Long Island hablando de la sagrada tradición y la conexión con los padres de la iglesia. Y de verdad que me llamó la atención porque habían 26 grados de temperatura, un frío terrible. La nieve, cayeron como 18 pulgadas de nieve, la nieve estaba en montones y un salón 3 veces el tamaño que este se llenó. Yo decía, si llega a ser en Miami caen 3 gotas y nadie va. Verdaderamente parece que esta es la ciudad donde o somos muy flojos o se está perdiendo la fe, porque cuando yo vi tanta nieve y tanto frío, realmente frío, yo dije, aquí no viene nadie.
pero sin embargo se repletó el salón, así que es una gran señal que la iglesia no está floja, que las cosas por donde andan flojas es por estos lares. Así que le damos la bienvenida a los hermanos que nos ven, que se comunican con nosotros también. Y me daban el mensaje hoy que Jorgito, que era miembro de aquí de nuestro grupo y se mudó para Dallas, no se acuerdan de Jorgito, que pinta los íconos. Jorgito siempre dice que nos ve, que nunca lo saludo, así que saludo a Jorgito. Jorgito, nunca se me olvida dos palabras de Jorgito en el Monte Sinaí, cuando estábamos subiendo el Monte Sinaí. Jorgito me dijo, si Dios tenía que aparecerse en un lugar, tiene que haber sido aquí, porque este es un lugar majestuoso. Y es verdad que el Monte Sinaí es un lugar majestuoso. Es el trono. Dios no pudo encontrar mejor trono. Y las otras palabras que me acuerdo de Jorgito son los gritos que pegaban para que lo bajaran al camello después de estar 3 horas montado en el camello. Así que ambas cosas no se me olvidan. Y también creo que leí en Facebook, que es el chismero de todo. Facebook es la cerca de las comadres, donde antes las comadres hablaban a través de la cerca, ahora uno se entera por Facebook, que fue el cumpleaños de mi parienta Morera, por allá, Rosy. Felicidades. ¿Fue hoy o ayer? Fue el día 4, pero tú ibas celebrándolo como un mes. Cada vez que pongo Facebook, estás tú comiendo con alguien o celebrando algo con alguien. Pues bueno, felicidades atrasada. La semana pasada nos quedamos pues hablando ¿se recuerdan? Hablamos de desánimo, cómo el desánimo cayó sobre las personas que estaban construyendo el muro de Jerusalén, y hablamos las causas del desánimo, hablamos ampliamente de la causa del desánimo, cómo el desánimo hoy en día pues es lo que muchas veces está acabando con los cristianos y con los católicos, sobre todo con este deseo muchas veces de seguir las cosas de Dios. Y decía que se nos quedaba cómo evitar el desánimo. Acercarse a Dios es la mejor forma de resistir el desánimo. Eso lo pueden buscar después, Santiago 4, del 7 al 8, la epístola de Santiago 4, del 7 al 8, lo dice que acercándose a Dios es la mejor forma de resistir el desánimo. El Salmo 34 dice, clama al Señor en el momento de angustia. Clamando, Señor, tener en todo el tiempo en la mente los beneficios que tenemos nosotros de ser hijos de Dios, como dice el Salmo 103, 2. Otra forma de evitar el desánimo, eso nos habla San Pablo, y se lo digo porque no tenemos tiempo de leerlo, pero eso nos habla San Pablo en 1 Corintios 15, 33. 1 Corintios 15, 33. San Pablo nos da una fórmula de evitar el desánimo, evitando las malas conversaciones que deprimen más. Toda persona que tú sabes que cada vez que te hablas con esa persona, lo que va a hacer es solamente que hablar cosas que te van a deprimir, ¿tú sabes qué? Elimínala, que vaya a deprimir a su abuela. Hay gente, es que verdaderamente hay gente que son especialistas en deprimir a todo el mundo. Se especializan en deprimir. No hables más con esa gente, que lo que hacen es deprimir. Son deprimidores profesionales. Ese tipo de gente que continuamente todo lo que dicen, entienden, y toda esa gente quiere decirte que en su vida personal viven felices deprimiendo a los demás. No son que ellos están deprimidos, ellos son felices en deprimir al resto de las personas. Otra forma, y sería muchísimo de que hablar de evitar la depresión, evita los pensamientos tóxicos. ¿Qué son los pensamientos tóxicos? Esos pensamientos que te vienen y te vienen y te vienen y te van envenenando por dentro. Hay veces que uno tiene tipo de pensamientos que te vienen negativos de esto, del otro, que yo le digo pensamientos tóxicos, te echan a perder el espíritu, el alma. Cuando te viene ese tipo de pensamiento, repite el nombre de Jesús, repite un versículo de un salmo, quita de tu vida pensamientos tóxicos. ¿Qué te pasó hace 40 años? ¿Qué te pasó hace 3 años? Lo que pasó, pasó. Y por mucha vuelta que le dé, no lo vas a solucionar. Y lo que va a llegar, todavía no ha llegado. ¿Para qué te va a preocupar? Si a lo mejor esta noche te mueres y no vas a resolver nada. El presente es lo único que tú tienes. Lo único que tú eres dueño es del presente, de nada más.
No te eches a perder el presente por las cosas que pasaron ni por las cosas que van a venir. Porque ni vas a vivir el presente, ni vas a vivir el futuro, muchas veces atado a un pasado que ya no tiene remedio. Elimina de tu vida a la gente y los pensamientos que son tóxicos, aprendiendo a confiar y a tener fe en el Señor, esforzándonos en poner siempre de nuestra parte, como dice Deuteronomio 31:6. Como les dije también la semana pasada, una de las formas de evitar el desánimo es conocer las promesas de Dios, saber las promesas que Dios tiene para mí en la palabra, y en momentos difíciles agarrarnos de esas promesas y decir, Señor, yo quiero que esta promesa se haga realidad en mi vida. Creer que Dios siempre tiene control de todo. Uno de los libros que la gente piensa que es uno de los libros más pesimistas de la Biblia. ¿Cuál ustedes creen que es el libro que la gente piensa que es el libro más pesimista de la Biblia? El Apocalipsis. Y es un libro de esperanza. Es un libro de esperanza. ¿Por qué la gente piensa que es pesimista? Porque los pesimistas son ustedes. El resumen del Apocalipsis, Juan le escribe a sus iglesias, esas iglesias que están siendo perseguidas por Nerón, que le están siendo confiscados a los cristianos las posesiones, que le están cerrando los lugares de culto, que lo están llevando preso, que se lo están llevando a trabajar a las minas. En el Apocalipsis, Juan le dice a esas personas, Dios tiene control de la historia, Dios no ha perdido el control de la historia. Y todo esto que está pasando tiene un sentido de por qué tiene que pasar. Pero no te creas que Dios ha perdido el control está en las manos de Dios. El Apocalipsis es un libro de esperanza. Tenemos, una forma de evitar el desánimo es siempre estar seguro que Dios tiene el control absolutamente de todo lo que nos pasa. Por eso siempre tenemos que estar atentos con su palabra, conocer la palabra de Dios y lo que nos tiene que decir para esos momentos. Otra forma, fortalecernos en el poder de Dios. El poder de Dios es inmenso, pero muchas veces nosotros tenemos que clamar y buscar el poder de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que podemos resolverlo todo por nuestra forma y muchas veces no clamamos al poder de Dios. Hay una advocación sevillana que a mí me fascina, esa advocación sevillana, que es el Jesús del gran poder. Una imagen impresionante cuando tú te paras delante del Señor del gran poder. Y esa imagen del Señor del gran poder, eso es todo lo que te recuerda, que el Señor tiene poder. Clama, fortalécete en el poder de Dios. Otra, recordar las veces en que Dios te ha sacado de situaciones tan difíciles como las que estás en ese momento. Que seguro que no es la primera vez, ni va a ser la última. Refugiarnos en la oración y en la palabra de Dios, en vez de recurrir a las lamentaciones, en vez de recurrir a hablar con todo el mundo de cosas que ni les va ni les viene, refugiarnos en la oración y sobre todo en la oración en la que está en la palabra de Dios. Superar el desaliento no es fácil, pero si recurrimos a Dios, estoy seguro de que nosotros podemos superar el desaliento, porque el único que nos puede sacar de las peores situaciones de la vida es el poder de Dios. Lo dice Juan 16:33, lo dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. O sea que ya Él venció al mundo, y si Él venció al mundo, esa promesa también es para nosotros. Nosotros tenemos poder sobre el mundo. Conclusión, el que se desanima deja de agradar a Dios para convertirse en un títere del enemigo. Y eso tenemos que tenerlo claro. El desanimado es un títere del enemigo de Dios y deja de agradar a Dios. Aunque hay siempre una parte humana que sin duda todo el mundo tenemos que nos lleva hacia eso y hacia la depresión y en algún momento pues hasta la angustia. Es algo que puede suceder en algún momento, pero es necesario siempre que nos acordemos lo que dice la palabra de Dios, que nunca nos desamparará
Y como dice San Pablo a los hebreos, todo obra para bien de los que aman al Señor. No sabemos cómo es, pero todo obra para bien de los que aman al Señor. Y a mí nunca se me olvida, y a lo mejor no he oído este cuento porque yo repito lo mismo porque no tengo otros, pero hace muchos años cuando estábamos en la parroquia de San Hugo, allá en Coconut Grove, esta muchacha colombiana, nunca se me olvida, que vino, me dijo que no venía a grupo por unos días porque se iba a Colombia porque se había matado la hermana en un accidente. Una muchacha jovencita, y ella estaba destruida. Y yo lo único que le dije a ella, mira hermana, ¿qué te voy a decir? Yo no tengo nada que decirte. Y lo único que te puedo decir es lo que dice la palabra de Dios. Todo obra para bien del que ama a Dios. ¿Cómo es posible que la muerte de tu hermana obre para bien? Yo no tengo la menor idea, pero la palabra de Dios no se equivoca. Pasó el tiempo y cuando regresó, ella me dijo, tú sabes que tú dices una gran razón, que todo obra para bien. Pues dice, la familia de nosotros estaba totalmente destruida. Nuestros padres separados, todos los hermanos fajados por problemas de herencia, y por la muerte de la hermana de nosotros, yo estuve casi 3 meses en Colombia y nuestra familia ha vuelto a ser una familia otra vez. De nuevo somos una familia. Yo dije, tú ves que siempre el Señor, aún en el peor de los momentos, de todo mal, saca. Y me trajo, que lo tengo guardado en mi casa todavía, no me he deshecho de él, me trajo una foto que tiró del día del funeral de su hermana, que arriba de la casa se ve una nube, esas nubes que se forman por la tarde, que el sol las pone rosadas. Una nube arriba de su casa que era totalmente una paloma, lo que estaba encima de su casa. Dice, mira, esto pasó el día del funeral por la tarde encima de la casa de nosotros. Y yo se lo dije, yo sé que el Señor, aún de las cosas peores de la vida, puede sacar algo bueno. La frase más hermosa la tiene la palabra de Dios en San Mateo 11:28. Vengan a mí los que están trabajados, los que están agobiados, los que están cargados, que yo los haré descansar. Tenemos sobre todo que pensar, y eso Nehemías lo supo muy bien, que el desánimo, sobre todo en las cosas de Dios y en las cosas de la vida, es una trampa del enemigo para robarnos la salvación. No dejemos que el desánimo nos robe la salvación. Ahora seguimos con nuestro tema, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 11 y 12 del capítulo 4, donde dice que construía, hablando, vamos a empezar en el 10, pero desde aquel día solo la mitad de mis hombres tomaban parte en el trabajo de la obra, provisto de lanzas y escudos, arcos y corazas, que se mantenía detrás de toda casa de Judá, que construía la muralla. También los cargadores estaban armados, con una mano cuidaban cada uno de su trabajo, con la otra empuñaban el arma. Cada uno de los constructores tenía ceñida a la cintura su espada mientras trabajaba. Había una corneta junto a mí para sonar el cuerno. Dije a los notables, a los consejeros y al resto del pueblo, la obra es importante y extensa, y nosotros estamos diseminados a lo largo de la muralla, lejos unos de otros. Corran ustedes a reunirse con nosotros al lugar donde oigan el sonido del cuerno, y nuestro Dios combatirá por nosotros. Así organizábamos el trabajo desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. Dije también entonces al pueblo, todos pasarán la noche en Jerusalén con sus criados, y así haremos guardia de noche y trabajaremos de día. Pero ni yo, ni mis hermanos, ni mi gente, ni los hombres de guardia que me seguían, nos quitamos la ropa. Todos teníamos el arma al alcance de la mano. De esto lo hablamos también la semana pasada, por eso quería empezar con este mismo versículo, como esta es la forma en que vive el cristiano, con una mano trabajando y con la otra el arma. ¿Y cuál es el arma que tenemos nosotros? La oración. No podemos ni dejar de trabajar, ni dejar de orar. Como hizo Nehemías, Nehemías es un hombre de gran sabiduría, y sobre todo le dijo, esta muralla es una obra del Señor va a construir la muralla, y nosotros somos los que estamos haciendo la obra del Señor. Por eso es que esta obra no va a terminar. La frase que dice Nehemías, acordaos del Señor, sería su lema y su señal para reunir. Cuando sonaba
la trompeta de, acuérdense cómo suena la trompeta del Señor. Ese es el lema de Nehemías durante todo su libro. Acuérdense del Señor. Y ese es el antídoto que le dijo ahorita contra el desánimo. El Señor le dijo a Israel, le dio la promesa a Judá. Se recuerdan en Génesis 29 que Judá iba a estar cuando viniera el Mesías para darle ¿qué cosa? La corona y el bastón del bastón de mando. Esa promesa la tenía Judá, sin lugar a dudas, del Génesis 29. Por eso que Judá es quien regresa. Y Nehemías tenía confianza en esa promesa de Dios. Si Judá iba a estar presente cuando llegara el Señor a recibir la corona y el bastón de mando, el Señor estaba de parte de Judá. Y el Señor iba a trabajar por Judá. Y así fue, con ese conocimiento de la Escritura y con ese deseo de construir, no de destruir, con ese deseo de construir que tenía Nehemías, pues pudo construir la muralla. Y esa fue la frase constante de Nehemías: acordaos del Señor. No se olviden en todo momento del Señor. Esto es lo que él usaba para construir, para batallar. Y esa debe ser la vida del cristiano. Acordarnos siempre del Señor. El Napoleón, el emperador Napoleón, siempre que él entraba a la batalla, él les recordaba a los soldados alguna victoria que ellos hubieran ganado, alguna de las grandes victorias. Él decía, acuérdense de tal victoria, acuérdense de tal victoria. ¿Para qué lo hacía? Para que ellos pensaran, si vencimos, podemos volver a vencer. Por eso es que tenemos que caminar por la vida acordándonos del Señor. Si ya hemos vencido, ¿cuántas cosas, todos los que estamos aquí y hoy todos ustedes hemos vencido? ¿Cuántas cosas hemos vencido? Vaya, podemos hacer una lista de cuánto hemos vencido. Y si todo eso lo hemos vencido, ¿quién te dice a ti que lo que está ahora, lo que va a venir, tú no lo vas a vencer? Porque el mismo Señor que venció la primera vez va a volver a vencer por ti. En la segunda carta a Timoteo, San Pablo, que le da tantos consejos a Timoteo, segunda carta a Timoteo 2:8, le dijo, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Ese es el gran consejo que le da San Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Nunca te olvides de Jesucristo. Y eso es lo que es la iglesia. ¿Qué cosa es? La iglesia es la convocación del pueblo de Dios. La convocación del pueblo de Dios, ¿en qué? En el nombre de Jesús. ¿Qué nos convoca cada domingo a nosotros a la iglesia? El nombre de Jesús. Alabar el nombre de Jesús, como dice el Salmo, alabado sea el nombre del Señor desde el oriente hasta el ocaso. O sea, el gran consejo de Pablo y de Nehemías que nunca se nos debe olvidar. Acuérdate siempre, bueno, Nehemías sea de Dios, Pablo de Jesucristo. Acuérdate siempre de Jesucristo resucitado de entre los muertos. No somos hijos de un fracaso, somos hijos de una victoria. Porque como bien dijo San Pablo, la cruz, que es un fracaso a los ojos del mundo, fue la victoria de Dios. Así que muchas veces uno parece que está fracasando, pero en realidad muchas veces el fracaso tuyo es una victoria. Sabe Dios, cada cierto tiempo uno dirá, menos mal que el Señor no me dio aquella situación, porque si me la llega a dar, esto hubiera sido un desastre. Muchas veces nosotros no sabemos yo siempre, en la liturgia melquita de nuestra parroquia, de San Judas, en el prefacio de la misa, siempre se le da gracias a Dios por las bendiciones manifiestas y las bendiciones escondidas. O sea, las bendiciones que vemos y las bendiciones que no vemos. Digo yo, ¿cuántas bendiciones nosotros no hemos visto? De cuántas enfermedades raras el Señor a lo mejor nos ha librado y nosotros no tenemos ni idea que nos libró. Un día que fuiste a una misa de sanación por una cosa, porque te dio una oreja y a lo mejor el Señor te sanó de cáncer. Y tú nunca te enteraste. Hay que dar gracias a Dios por las bendiciones manifiestas y por las bendiciones escondidas. Porque solamente vemos, pero nos ponemos a pensar de cuántas cosas nosotros habremos sido librados por el Señor, de cuántos accidentes, de cuántas cosas el Señor nos da que nosotros nunca nos vamos a enterar. Nehemías puso al pueblo judío a trabajar. El pueblo judío, cuando Nehemías llegó, eran
eran lamentadores profesionales, es lo único que hacían, lamentarse. Y Nehemías puso a trabajar al pueblo de Dios. Siempre que, y yo soy una persona tengo tendencia a las lamentaciones, y yo tengo que tener mucho cuidado, tengo muchos ojos en las lamentaciones. Por eso cuando muchas veces la gente no saben de mí, estoy muy callado. ¿Tú sabes por qué estoy callado? Para no lamentarme. Yo antes de lamentarme prefiero callarme la boca y se acabó. Porque verdaderamente, y el pueblo hebreo también era muy tendente a las lamentaciones, pero verdaderamente más que lamentarse lo que hay es que ponerse a trabajar, que es lo que hizo Nehemías, que fue un gran líder del pueblo de Dios, fue un gran estratega, y la presencia de Nehemías y la vida de Nehemías es muy útil para nosotros hoy en la actualidad. Esta medida que tomó Nehemías es excelente. En una mano la paleta de albañil para edificar y en la otra la espada para defenderse del enemigo. Eso es lo que necesita la iglesia hoy. Con una mano edificar y con la otra defendernos. No podemos solamente edificar porque hay otros que nos quieren destruir, y tampoco podemos solamente defendernos sin tampoco edificar. Tenemos que edificar y tenemos que defender lo que estamos edificando. Estos son los dos instrumentos que deben estar en las manos de todos los creyentes en la actualidad. Como dice San Pablo, resistir al enemigo en el día malo, en el día del ataque. Y hoy en día todos los creyentes, tal como estaba Nehemías, rodeado de enemigos por fuera y desanimado por dentro, así mismo está la iglesia, está la familia, está el mundo hoy en día. Estamos rodeados de enemigos por alrededor y de gente que nos desalienta de adentro. Así que verdaderamente por eso el libro de Nehemías es un libro, la vida de Nehemías, yo me siento muy identificado con Nehemías. Y por eso entramos en el capítulo 5, de Nehemías, cuyo tema es la respuesta de, ahora esto está muy interesante, porque hasta ahora hemos visto la respuesta de Nehemías a los enemigos exteriores, ¿no? A los que lo atacaban. Ahora vamos a ver la respuesta de Nehemías a los enemigos de adentro. Porque Benedicto XVI, que el Señor guarde por muchos años, Benedicto XVI dijo que los enemigos más peligrosos de la iglesia no son los que están afuera. Los enemigos más peligrosos de la iglesia son los que están adentro, porque se confunden con los demás. Y la iglesia está llena de enemigos afuera, y los peores de todos, los enemigos que están dentro de nosotros. Y Nehemías se enfrentó a ambos enemigos, los de afuera y los de adentro. Primero la oposición que encontró de afuera y de adentro a la reedificación de los muros de Jerusalén. Eso ya lo vimos, y vimos la forma de cómo el diablo tiene de una forma muy sutil para desanimar a las personas. ¿Se recuerdan? Primero, ¿qué hizo el enemigo? Se rió de los judíos que estaban trabajando. Sigan, que pasa un mulo con el rabo, tumba la muralla. Ustedes no son albañiles, ustedes no son nadie. Sigan en esa tontería de hacer la muralla. Después lo pusieron en ridículo. Después atacaron al ridículo. Y esto fue tan intenso que Nehemías tuvo que poner a trabajar a los obreros en la muralla con la paleta en una mano y con la espada en la otra. Y Nehemías y sus colaboradores trabajaron tan duro, como lo dice al final del capítulo 4, que no se quitaban la ropa. Eso quiere decir que ni siquiera tenían tiempo para bañarse. Ellos estaban ahí para terminar la edificación de las murallas, porque sin muralla no tenían reino. La muralla era necesaria para poder tener, y esa fue una obra que Nehemías dijo, esto hay que terminarlo sí o sí. Ahora viene la oposición de adentro. En realidad, en estos casos es donde el diablo lanza sus ataques más efectivos desde adentro. Y tenemos que recordar, si
vemos toda la historia de la iglesia, comprobamos que el diablo no ha podido destruirla por medio de las persecuciones. Siempre que Satanás ha lanzado una persecución de afuera para la iglesia se ha robustecido. Ya lo decía Tertuliano, sangre de los mártires, semillas de cristianos. Iglesia perseguida, iglesia que se pone más fuerte. Por eso que el demonio sabe que los ataques de afuera muchas veces no son efectivos. Y entonces cambia la táctica. ¿Y por dónde empieza a atacar? De adentro. La iglesia se debilita cuando la atacan de adentro. Yo el otro día en Facebook puse una frase de no me acuerdo el nombre de esta señora ahora, que ella era del Partido Comunista Norteamericano en la década de 1939, y ella se convirtió al catolicismo. Se ha apellido Dolan, no recuerdo ahora, y en el libro que ella escribe, ella dice que en la década del 40, ella por lo menos sabe que infiltraron los seminarios católicos estadounidenses con más de 1000 personas, que metieron más de 1000 jóvenes comunistas dentro de los seminarios norteamericanos. Esos son los sacerdotes que se ordenaron en los años 60. ¿Y en qué año ha sido todos estos escándalos de la iglesia, de abusos y todo eso? ¿En qué año ha sido? En los 60. Y no solo hemos sido infiltrados por los comunistas, como ella lo dice, Madame Helen Blavatsky, la madre de la teosofía, ella lo dijo en 1856, que el objetivo de ellos era infiltrar los seminarios católicos específicamente. La nueva era, desde la mitad del siglo XIX, está incesantemente tratando de infiltrar los seminarios católicos, porque ellos saben bien que si infiltran los seminarios, están echando a perder los futuros sacerdotes. Y si se echan a perder los futuros sacerdotes, están echando a perder las futuras comunidades. O sea que esta infiltración, y ustedes, esto lo acabamos de vivir en esos famosos emails de Wikileaks del Partido Demócrata de hace 6 meses. ¿Qué decían los Wikileaks del Partido Demócrata en este país hace 6 meses? Que infiltraran la iglesia católica. Hace 6 meses, a la gente se le olvida, pero eso fue hace 6 meses cuando salieron estos emails en el Partido Demócrata, pasándose unos a otros, hablando de la infiltración y dando los nombres de cuántas instituciones católicas habían infiltrado, entre ellas una fundada por los Kennedy. Eso hace 6 meses, lo que pasa es que tenemos muy mala memoria. El demonio siempre ha querido infiltrar la iglesia católica, porque el demonio sabe que es la única forma, que de afuera no nos puede destruir, que solamente nos puede destruir que no va a poder, pero nos puede molestar y hacernos daño desde adentro. Por eso, desde el mismísimo comienzo del cristianismo, se lo decía la semana pasada, la iglesia tuvo que lidiar con enemigos externos, con el gnosticismo y con el marcionismo. ¿Era marcionismo, Jorge? No, montanismo. Tuvo que batallar con el montanismo y tuvo que batallar con el gnosticismo. ¿Qué es lo que decía el gnosticismo? ¿Qué proponía el gnosticismo? Vamos a ser igual que el mundo. Tenemos que ser igual que los paganos, tenemos que adoptar las costumbres de los paganos y la filosofía de los paganos. ¿Y qué fue lo que pasó con eso? La iglesia se iba ¿a qué? A paganizar. Y en la otra herejía decía lo contrario. No. Si el mundo se va a acabar, ¿para qué vamos a salir a hacer nada si esto se acaba? Mejor quedémonos aquí adentro y esperemos que llegue el fin. De las dos yo le preguntaba a Jorge hoy en el programa y me contestó mal, pero ella aprendió la ley. ¿Cuál tú crees? Y se lo voy a preguntar a ustedes. ¿Cuál usted cree que era la peor? ¿El gnosticismo que quería imitar a los paganos o el montanismo que quería quedarnos dentro y esperar que llegara el fin? ¿Cuál de las dos ustedes creen que era? Dijeron lo mismo que Jorge. No, la peor de todas era el gnosticismo, porque el montanismo, con todo el error que tenía, no atacaba la doctrina. Ellos decían no salir, pero el gnosticismo podría la doctrina de Cristo metiendo doctrinas orientalistas dentro de la iglesia. Exactamente igual que está sucediendo hoy. El gnosticismo quería que la iglesia adaptara costumbres orientales, de religiones orientales, tal como está pasando hoy
en la iglesia, donde tienen yoga, donde tienen enneagrama, donde tienen todas esas porquerías. Eso es lo que hay en el gnosticismo. Y eso sigue. Pero el problema de la iglesia en el siglo I y II, no solo que tenía estos dos enemigos dentro, tenía también los enemigos fuera, que eran los judíos y los griegos paganos. Los griegos paganos y los judíos se burlaban de la fe cristiana. Los montanistas y los gnósticos querían derrumbar la iglesia desde adentro. Y hermano, después de 2000 años seguimos exactamente igual. Tenemos la televisión, los medios de comunicación, todo este tipo de artistas, todo esto, que lo único que hacen es la burla, el desgaste a través de la burla y de ridiculizar el cristianismo desde afuera. Y desde adentro, los que se pasan la vida con revelaciones que el mundo se acaba, que el jueves se acaba el mundo, que la Virgen en una mata dijo que yo no sé qué cosa, y los otros que quieren meter dentro de la iglesia doctrinas paganas. ¿Algo ha cambiado desde el primer tiempo? Nada ha cambiado. ¿Van a acabar con la iglesia? No, pierden el tiempo. Pero ¿por qué tenemos que, como Nehemías, trabajar con la pala de albañil en una mano y la espada en la otra? No porque van a acabar con la iglesia, porque ¿cuántas personas se pueden perder si nosotros no actuamos? ¿Cuántas personas se pierden por nosotros no aclarar el punto de que están equivocados? O sea que este capítulo va a ser muy interesante, porque este es el caso interno donde el diablo lanza sus ataques efectivos. Por eso, en el capítulo 5, versículo 1, dice: un gran clamor se suscitó entre la gente del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos y necesitamos granos con qué comer y vivir. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas, nuestras casas para conseguir grano en el medio de esta penuria. Y otros decían: tenemos que pedir prestado dinero a cuesta de nuestros campos y de nuestras viñas para el impuesto del rey. ¿Ustedes creen que la situación ha cambiado mucho? Hoy en día la mitad de nosotros andamos igual, o buscando dinero, préstamos del banco para sobrevivir, o pagando tarjetas de crédito, o buscando segundo mortgage. O sea, hermano, fíjate, lo que le he dicho continuamente, el ser humano no ha cambiado absolutamente nada. Ha cambiado la tecnología, pero los problemas son exactamente el mismo. Podemos apreciar con esto que acabamos de leer que la naturaleza humana no cambia. Por eso lo que estamos viendo en este momento es sencillamente una repetición de todo el pasado con electrónica y con tecnología y en la era espacial. La gente ahí estaba tan ocupada en Jerusalén, edificando los muros, que no había tenido tiempo de ocuparse de sus propios negocios. Acuérdense que toda la gente, ¿se acuerdan? Una parte del muro lo hacían los carpinteros, una parte del muro lo hacían los leñadores, una parte del muro lo hacían los levitas. Estaban tan metidos en ese asunto que no pudieron ocuparse de sus negocios. Por lo tanto, no podían comprar alimentos. ¿Qué tuvieron que hacer? Hipotecar sus propiedades. Y algunos tuvieron que buscar porque había segundo mortgage y todo en esa época, para poder pagar los impuestos, porque no podían pagar los impuestos, que eran bastante altos en ese día. Y habían tenido que pedir dinero prestado. O sea, estaban en el medio de una trampa. Yo el otro día estaba leyendo, no viene el caso, pero estaba leyendo un escrito de una enfermera, creo que era de Dinamarca, que ella hablaba, que dice que todo el mundo habla de lo bien que se vive en Dinamarca. Y ella decía: sí, vivimos muy bien, pero pagamos casi 60% de impuestos. La educación es gratis, pero pagamos 60% de impuestos. La medicina es gratis, pero pagamos 60% de impuestos. Y con los 60% de impuestos casi no podemos nosotros vivir. Vivimos solamente para tener lo mínimo. Dice: no tenemos carro, no tenemos el servicio de internet en la casa, tenemos que ir a los cafés cibernéticos, no tenemos, porque todo lo que se da gratis lo sacan de los que trabajamos nosotros, porque los refugiados que vienen de Asiria y de esos lugares, ninguno paga impuestos porque ninguno trabaja.
Eso para que ustedes vean cuando nos vienen con el cuento de que viven en Suecia y que bien viven en Dinamarca. Y yo siempre lo digo, si esos lugares viven tan bien, porque el índice de suicidio de los países nórdicos son los más altos del mundo. Yo quiero que alguien me explique, si viven tan bien, ¿por qué tanto la gente se suicida? Como le digo a la gente cuando me dicen de lo bien que se vive en Cuba y el sistema educativo de Cuba, digo yo, entonces ¿por qué cada vez que un cubano se encuentra algo que flota, sale corriendo? Eso es un misterio que hasta ahora nunca nadie me ha querido, porque hasta ahora yo no he visto ningún americano irse a vivir a Cuba para coger educación gratis y hospital gratis. Ninguno se ha ido para allá. Yo no he visto a ningún nadie de Oklahoma montarse en una balsa e irse para allá. Lo que pasa es que muchas veces, hermano, nosotros le prestamos oído a las realidades de otros lugares sin saber que las realidades de otros lugares muchas veces son iguales o peores que las que nosotros tenemos. Y terminando yo esta noche, dice el versículo 5, y siendo así que tenemos la misma carne que nuestros hermanos y que nuestros hijos son como sus hijos, sin embargo tenemos que entregar como esclavo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Hay incluso entre nuestras hijas quienes son deshonradas y no podemos hacer nada ya que nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otro. Durante ese tiempo el problema se había agravado entre ellos. Pero lo más triste de todo eso es que quienes eran los prestamistas no eran gente extraña. Los prestamistas eran gente de su misma raza. Y vemos que entre todo lo que estaba haciendo Israel en la construcción de la muralla, porque tenían que hacerlo porque si no, no podían tener ciudad, en el endeudamiento que tenían, muchos de ellos habían tenido que entregar a sus hijos y a sus hijas como esclavos para pagar la deuda. Y en esta situación se encuentra ahora Nehemías. Nehemías luchó con la parte de afuera. Ahora Nehemías va a luchar con la parte de adentro. Vamos a ver qué hizo Nehemías, porque eso verdaderamente nos va a servir a nosotros en nuestra vida. Nehemías, vuelvo a decir, es un hombre extremadamente actual y las situaciones que él vivió también las estamos viviendo nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.